Bienvenidos al curso Comprobación de Software, Unidad 3, Estrategias de Prueba de Software. Empezaremos con el tema 1, Enfoque estratégico para la prueba de software. El enfoque estratégico, las pruebas, como bien ya hemos indicado, son un conjunto de actividades que se pueden planificar por adelantado y llevar a cabo en forma sistemática. Por esta razón, se debe definir en el proceso una plantilla, un template, como se diría, para las pruebas del software. Un conjunto de pasos en los que podamos situar los métodos específicos de diseño de caso de prueba. Estrategia. Las pruebas comienzan a nivel de módulo y trabajan hacia afuera, hacia la integración de todo el sistema basado en computadora. Según el momento, son apropiadas diferentes técnicas de prueba. La prueba la lleva a cabo el responsable del desarrollo del software. Y para grandes proyectos, un grupo independiente de pruebas. La prueba y la depuración son actividades diferentes. La depuración se debe incluir en cualquier estrategia de prueba. Una estrategia de prueba de software debe incluir pruebas de bajo nivel que verifiquen que todos los pequeños segmentos de código fuente se han implementado correctamente, así como pruebas de alto nivel que validen las principales funciones del sistema frente a los requisitos del cliente. Una estrategia debe proporcionar una guía al profesional y proporcionar un conjunto de hitos para el jefe de proyectos. Debido a que los pasos de la estrategia de prueba se dan a la vez cuando aumenta la presión de los plazos fijados, se debe poder medir el progreso y los problemas deben aparecer lo antes posible. Veamos la verificación del software. Hagamos y recordemos algunas definiciones de lo que ya hemos visto en las unidades anteriores. Podemos definir verificación de software como todas las actividades que son emprendidas para asegurar que el software cumple con sus objetivos. Verificar un software es quizás más difícil que verificar cualquier otro producto de ingeniería. Hay que buscar coherencia, integridad y exactitud en el software. Y un documento de apoyo, ya que se está desarrollando y proporciona apoyo a una conclusión posterior de que el software se valida. Esto viene a ser un esquema sobre la verificación del software. Lo que hacemos para verificar un software es inspeccionarlo. La inspección y prueba. Inspección del software, análisis estático automatizado. Luego, se ejecutan las pruebas que son las pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas orientadas a fallos o defectos y finalmente hay que disponer de un banco de pruebas. Sin embargo, aun si después de la prueba, del testing, uno podría estar confiado que el producto computa la función deseada, todavía estaríamos muy lejos de un software en el que podemos confiar. El software
puede desempeñarse pobremente o su documentación puede ser inadecuada, previniendo su uso efectivo o su evolución. Por esa razón, mis estimados estudiantes, cuando se crea un software hay versiones. Ustedes han visto la evolución de muchos software en sus diferentes versiones. Es porque el software o deja de ser útil o evoluciona y cada vez se hace más estable, cada vez se hace más efectivo. Además, realizar verificación solo después que el código ejecutable está disponible dificulta reparar cualquier defecto que fuese detectado. En resumen, la actividad de verificación debe seguir principios rigurosos y técnicas apropiadas. No puede ser dejada exclusivamente a la percepción o a la experiencia o suerte humana. Veamos algunos aspectos importantes. En principio, todo debe ser verificado. Aún el proceso de verificación debe ser verificado. Una vez que hemos probado el comportamiento correcto del sistema, deberíamos chequear si nuestros experimentos fueron hechos correctamente. Además, toda característica del software debe ser verificada. En la verificación no solo debe controlarse si el software implementado se comporta de acuerdo a la especificación, sino certificar sus características de calidad. La verificación debe realizarse en momentos diferentes con objetivos, técnicas e incluso personal o equipo distinto al que ha desarrollado el software. Los resultados de la verificación pueden no ser binarios, aunque es verdad que en última instancia el productor decide si entregar el producto o no, y el usuario decide si acepta o no tal producto. Existen muchas actividades de verificación cuyos resultados no pueden ser reducidos a una respuesta binaria sí o no. En otras palabras, no puede establecerse que una pieza de software es absolutamente libre de errores, pero una aproximación a la correctitud ideal es frecuentemente considerada satisfactoria y puede ser certificada de alguna forma. Esto implica que la presencia de defectos en software grande y complejo no puede ser evitada completamente en la práctica. A veces, algunos defectos pueden ser tolerados. En la práctica, la correctitud es relativa. Desafortunadamente, esto no implica que sea fácil de medir. Las cualidades implícitas deben ser verificadas. Las cualidades deseadas del software deberían ser establecidas explícitamente en el documento de especificación de requerimientos. Algunos requerimientos pueden haber sido dejados de lado, ya sea porque están implícitos o porque fueron olvidados. Algunos ejemplos de estas cualidades deseadas son la robustez, característica de un software cuyo comportamiento funcional se mantiene aceptable aún en circunstancias no especificadas. La mantenibilidad rara vez es explícitamente pedida, pero es muy deseable frecuentemente y es difícilmente cuantificable. Un buen ingeniero de software debería esforzarse no solo en diseñar software mantenible, sino también en verificar la
mantenibilidad del producto durante cada paso del proceso de diseño. Por ejemplo, una vez que los requerimientos de una interfase de usuario han sido especificados, uno debe preguntarse cómo, cuándo y por qué probablemente cambiará. La verificación puede ser subjetiva u objetiva. Algunas instancias de la verificación pueden ser el resultado de una actividad objetiva, tal como realizar un test proveyendo algunos datos de entrada al sistema y chequeando la salida, como ya hemos tenido la oportunidad de revisar. Sin embargo, no todas las cualidades pueden ser cuantificadas en forma objetiva. Por ejemplo, la portabilidad, la mantenibilidad pueden hacerse precisas solo especificando un entorno. Portar un software de una arquitectura a otra dada. En muchos casos, uno podría querer establecer un nivel genérico de portabilidad sin especificar exactamente las características técnicas de arquitecturas nuevas posibles. Similarmente, uno podría querer estimar la reusabilidad aun cuando no puede especificar exactamente en qué nuevo contexto el software será reusado. En tales casos, las medidas objetivas deben ser reemplazadas o integradas con estimaciones subjetivas. Otros aspectos de producto de software son aún más intrínsecamente subjetivos, como la facilidad de entendimiento y la amigabilidad al usuario están por definición sujetas al criterio humano, que pueden variar de persona a persona. Todo esto sugiere que la evaluación subjetiva debe ser parte de todo el proceso de verificación, aun si los resultados de las evaluaciones son generalmente menos confiables. Existen dos enfoques fundamentales a la verificación. Está la verificación dinámica, también conocida como prueba o experimentación, y está la verificación estática, también conocida como análisis. La verificación dinámica se realiza durante la ejecución del software y comprueba dinámicamente su comportamiento. Esto se conoce comúnmente como fase de prueba. La verificación es un proceso de la revisión. La verificación estática es el proceso de comprobar que el software resuelve requisitos haciendo una inspección física de él. Por ejemplo, detección de malas prácticas, cálculo de la métrica del software, verificación formal. Ahora veamos la validación del software. La validación es un proceso que asegura que el software cumple las expectativas del cliente. Va más allá de comprobar si el sistema está acorde con su especificación, para probar que el software hace lo que el usuario espera, a diferencia de lo que se ha especificado. El software debería hacer lo que el cliente realmente desea o pide. En la validación, también es una evaluación del sistema o componentes, solo que en el transcurso o al final del proceso del desarrollo para determinar si cumple o no con lo especificado. Hay aspectos importantes sobre lo que se está validando. La comunicación del sistema con otros sistemas, si es adecuada o no lo es. ¿El interfaz es comprensible para el usuario? ¿La explicación del razonamiento del sistema es suficiente? ¿Cumple los requisitos de ejecución en tiempo real pedidos? ¿El simple cumple las especificaciones de seguridad, satisfacción y utilidad de los resultados finales e intermedios comparados con resultados conocidos, prestaciones de un experto o de un algoritmo? Dificultades de la validación. Está fuera de toda duda que existe un cierto número de problemas cuando se intenta llevar a cabo el proceso de validación.
No existe la validación general. Cada modelo se valida con respecto a sus objetivos. No se puede decir que un modelo válido para un propósito lo tenga que ser necesariamente para otros. Por otro lado, la idea de la simulación es construir modelos sencillos para objetivos concretos, lo que aleja de la idea de la validez general. En realidad, es el único modelo válido de forma general. Puede no existir mundo real con el que comparar. En muchos casos se desarrollan a partir de sistemas del mundo real nuevas funcionalidades o servicios. Por lo tanto, en estos casos no se tiene la referencia del mundo real para comparar. Se puede producir el caso de un modelo válido para funcionalidades conocidas del sistema, pero esto no garantiza la validez del mismo para representar cambios sobre el sistema inicial. ¿Cuál es el mundo real? Diferentes personas pueden tener apreciaciones diferentes del mundo real. Estas son conocidas como visiones del mundo. Un empleado del banco puede verlo como un medio para ganar dinero, mientras que un usuario de dicho banco puede considerarlo como un medio de depositar o pedir prestado dinero. Dependiendo del interlocutor, se pueden encontrar diferentes apreciaciones del propósito y operaciones de un banco. Cada día se puede apreciar como una misma noticia es contada de diferentes formas por distintos periódicos. El acontecimiento es el mismo, pero la interpretación de los periodistas es distinta. Esto es un problema cuando se intenta validar modelos. Si la gente tiene diferentes interpretaciones del mundo real, ¿qué interpretación es la adecuada para desarrollar y validar el modelo? Un modelo para una persona puede no serlo para otra. A veces, los datos obtenidos del mundo real no son precisos. La validación supone a menudo una comparación del mismo aspecto del modelo frente a los datos del mundo real. El modelo se ejecuta sobre las mismas condiciones que el mundo real para ver si funciona de forma similar. Pero existen dos dificultades en este procedimiento. Una, los datos del mundo real no tienen por qué ser precisos. Si no existe certeza sobre si los datos son buenos, no existen garantías para indicar que los resultados del modelo son correctos. No hay suficiente tiempo para verificar y validar cualquier cosa. En el marco de un estudio de simulación hay plazos que cumplir, lo que implica que no hay suficiente tiempo para verificar y validar cada aspecto de un modelo, y entonces este problema afecta tanto a la validación como a la verificación. La tarea de un modelador es garantizar que el modelo sea validado y verificado tanto como sea posible. Confianza no es validez. La conclusión es que aunque en teoría un modelo puede ser válido o no, probar esto en la práctica es un tema diferente. No es posible probar de manera absoluta que un modelo es válido. En su lugar, se habla de la confianza que se puede tener en el modelo. En realidad, más que intentar demostrar que un modelo es correcto, lo que se hace es probar si el modelo es incorrecto. Cuantas más pruebas estadísticas se realizan sin poder probar que el modelo es incorrecto, más confianza se tendrá en el mismo. Por lo que el objetivo de la validación y por lo tanto también de la verificación es aumentar la confianza en el modelo y sus resultados. La prueba de software es un elemento de un tema más amplio. Como ya hemos visto, es conocido como verificación y validación. Vamos a hacer nuevamente un recuento de lo que estamos viendo. La verificación, como ustedes ya han logrado comprender, se refiere al conjunto de actividades que aseguran el software implementa correctamente una función específica. La validación se refiere al conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido se ajusta a los requerimientos del cliente.
La definición de validación y verificación comprende muchas de las actividades a las que nos hemos referido como garantía de calidad del software. La verificación y la validación abarcan una amplia lista de actividades de la garantía de calidad. Incluye revisiones técnicas formales, auditorías de calidad y de configuración, monitorización de rendimiento, simulación, estudios de factibilidad, revisión de la documentación, revisión de la base de datos, análisis de algoritmos, pruebas de desarrollo, pruebas de validación y pruebas de instalación. A pesar de que las actividades de prueba tienen un papel muy importante en la verificación y validación, muchas otras actividades también son necesarias. Las pruebas constituyen el último bastión desde el que se puede evaluar la calidad y de forma más pragmática descubrir los errores. Pero las pruebas no pueden ser vistas o no deben ser vistas como una red de seguridad. Como se suele decir, no se puede probar la calidad. Si no está ahí antes de comenzar la prueba, no estará cuando se termine. La calidad se incorpora en el software durante el proceso de ingeniería. La aplicación adecuada de los métodos y de las herramientas, las revisiones técnicas formales efectivas y una sólida gestión y medición conduce a la calidad que se confirma durante las pruebas. Ejemplo de verificación y validación. La verificación y validación de un programa que permite gestionar los alumnos matriculados en el curso de una academia. Verificación. Las operaciones de gestión de la lista de alumnos funcionan correctamente. Las operaciones de gestión de cursos funcionan correctamente. La validación. El programa proporciona todas las operaciones que el usuario necesita. Las operaciones hacen lo que el usuario espera. La interfaz con el usuario es la apropiada. Veamos ahora la organización para las pruebas del software. En cualquier proyecto de software existe un conflicto de intereses inherente que aparece cuando comienzan las pruebas. Se pide a la gente que ha construido el software que lo pruebe. Esto parece totalmente inofensivo. Después de todo, ¿quién puede conocer mejor un programa que los que lo han desarrollado? ¿Verdad? Desgraciadamente, esos mismos programadores tienen un gran interés en demostrar que el programa está libre de errores, que funciona de acuerdo con las especificaciones del cliente y que estará listo de acuerdo con los plazos y presupuestos. Cada uno de estos intereses se convierte en inconveniente a la hora de encontrar errores a lo largo del proceso de prueba. El proceso de ingeniería del software se puede ver como una espiral, tal como se ilustra en la siguiente figura. Inicialmente, la ingeniería de sistemas define el papel del software y conduce al análisis de los requisitos del software, donde se establecen el dominio de información, la función, el comportamiento, el rendimiento, las restricciones y los criterios de validación del software. Al movernos hacia el interior de la espiral, llegamos al diseño y por último a la codificación. Para desarrollar software de computadora, damos vuelta en espiral a través de una serie de flujos o líneas que disminuyen el nivel de abstracción en cada vuelta. Así es. Entonces, aquí en la figura puedes observar que partimos de los requisitos. Luego, en el siguiente, se hacen pruebas de unidad, diseño, código, hasta finalmente llegar a la prueba de unidad, que es lo último. También se puede ver la estrategia para la prueba del software en el contexto de la espiral. La prueba de unidad comienza en el vértice de la espiral y se centra en cada unidad del software, tal como está implementada en código fuente. La prueba avanza al movernos hacia afuera de la espiral, hasta llegar a la prueba de integración. Empezamos con la prueba de unidad, vamos girando, partimos de acá, llegamos a la prueba de integración.
donde el foco de atención es el diseño y la construcción de la arquitectura del software. Dando otra vuelta por la espiral hacia afuera encontramos la prueba de validación, donde se validan los requisitos establecidos como parte del análisis de requisitos del software, comparándolos con el sistema que ha sido construido. Finalmente llegamos a la prueba del sistema, en la que se prueban como un todo el software y otros elementos del mismo. Para probar el software de computadora nos movemos hacia afuera por una espiral que a cada vuelta aumenta el alcance de la prueba. Si consideramos el proceso desde el punto de vista procedimental, la prueba en el contexto de ingeniería realmente es una serie de 4 pasos que se llevan a cabo secuencialmente. Estos pasos se muestran en los que ya hemos indicado. Inicialmente está la prueba, que se centra en cada módulo individualmente, asegurando que funcionan adecuadamente como una unidad. De ahí el nombre de prueba de unidad. La prueba de unidad hace un uso intensivo de las técnicas de prueba de caja blanca, ejercitando caminos específicos de la estructura de control del proceso del módulo para asegurar un alcance completo y una detección máxima de errores. A continuación se debe ensamblar e integrar los módulos para formar el paquete del software completo. Esto se conoce como la prueba de integración. Se dirige a todos los aspectos asociados con el doble problema de verificación y de construcción del programa. Durante la integración, las técnicas que más prevalecen son los diseños de casos de prueba de caja negra, aunque se pueden llevar a cabo algunas pruebas de caja blanca con el fin de asegurar que se cubren los principales caminos del control. Después de que el software se ha integrado, se dirigen un conjunto de pruebas de alto nivel. Se deben comprobar los criterios de validación. La prueba de validación proporciona una seguridad final de que el software satisface los requisitos funcionales, de comportamiento y de rendimiento. Durante la validación se usan exclusivamente técnicas de prueba de caja negra. El último paso de la prueba de alto nivel queda fuera de los límites de la ingeniería del software, entrando en el más amplio contexto de la ingeniería de sistemas de computadora. Entonces tenemos desde pruebas de bajo nivel, pruebas de unidades, pruebas de integración hacia arriba. Esta es la forma en que direccionamos las pruebas. Probamos el código, el diseño y finalmente los requisitos. El software, una vez instalado, se debe combinar con otros elementos del sistema. La prueba del sistema verifica que cada elemento encaja de forma adecuada y que se alcanza la funcionalidad y el rendimiento del sistema total. El análisis de un objeto, un evento o una situación desde diferentes ángulos, identificar ventajas o desventajas de un proceso, estimular el interés de un tema e identificar direcciones de la opinión sobre algo. Es así, hemos terminado el tema 1 de la unidad 3. Nos vemos en el tema 2. Hasta entonces. Y vamos para adelante.